Sí, sí. Anda tú. Está más grueso. Bien, entonces vamos a hablar un poco acerca del gobierno, un poco acerca de política. Que la realidad es que yo creo que este es un tema que es la primera vez que yo lo escucho en un evento de este tipo. Un evento, pues es un evento local, presbiterial. Nunca lo he escuchado hablar acerca de en un evento distrital. Hablar con el coordinador de jóvenes del distrito para ver si puede meter algo así. Se crean. Pero bueno, gracias, Jonathan. ¿Dónde estás otra vez? Creo que hay que ser muy valientes para hablar acerca de estos temas y los temas que vienen. El tema yo lo titulé Izquierda. Pero sí es importante que mencionara algunos aspectos bíblicos que creo que es importante que mencionemos, sobre todo por cómo lo vivió Jesús. Me gusta mucho cada que tengo la oportunidad de dar una conferencia, una predicación, es cómo lo vivió Jesús. ¿Va? Romanos 13, nueva traducción viviente, dice: toda persona debe someterse a las autoridades del gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Y esta parte se me hace súper fuerte, ¿no? Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberás tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Y cuando yo estaba leyendo este texto, creo que es una de las más grandes justificaciones para no hablar acerca del gobierno, y que en los púlpitos o en alguna oportunidad la gente no se dé el tiempo de hablar acerca del gobierno, porque aquí nos está diciendo que debemos de someternos a las autoridades del gobierno. Cuando yo estaba leyendo este texto, yo me generé un montón de cuestionamientos. Yo me preguntaba, a ver, ¿cómo me voy a someter a un gobierno como el que tenemos ahora, ¿no? Yo hace como 6 años, voy a decir algo bien revelador que nada más mi novia sabe: voté por Andrés Manuel López Obrador. Miren, todos tenemos defectos, pero bueno, mi cabecito de algodón lo puedo criticar porque pues yo voté por él, ¿no? Entonces yo me decía, a ver, es que ¿cómo me voy a sujetar ante las corrientes progresistas que estamos presentando actualmente? Hace unos días posteaba acerca de los libros de texto, ¿no? Que se volvió tan famoso y tan viral. ¿Quiénes vieron la nota acerca de la porquería que comenzaron a producir el gobierno, ¿no? Que creo que sí es una porquería, la verdad. Y yo me cuestionaba, a ver, ¿qué sucede si no estamos de acuerdo con quienes son las autoridades y la manera en la que están gobernando? Y esa es una pregunta que me gustaría hacerles a ustedes. ¿Qué sucede si no estamos de acuerdo con quienes nos están gobernando? ¿Qué hacemos? La Biblia nos estaba diciendo hace un momento que nos debemos de someter, ¿no? Y yo me decía, a ver, Dios, es que esto pareciera que es bien contradictorio. Pero ahorita vamos a ir más adelante y a qué se refería específicamente este texto. Y luego me surgió otra pregunta: ¿cómo debemos de relacionarnos con el gobierno? ¿Debemos someternos con mucho gusto aun cuando van en contra de nuestra ideología o el pensamiento bíblico? ¿Cuál es la respuesta que ustedes le darían a esta pregunta? ¿Pueden responder, Así. Ok.
Así como lo hizo Daniel, como los jóvenes estos tres que fueron quemados en el horno, ¿no? Bien, ahora, uno de los dilemas que más alberga el mundo cristiano cuando hablamos acerca de política o estamos hablando acerca de orientación política o algo por el estilo, es qué orientación nosotros debemos de tener al respecto. Y a partir de aquí es donde vino mi cuestionamiento acerca de la derecha o acerca de la izquierda, ¿no? Si nosotros hablamos acerca de la derecha, para entrar un poco en contexto, la derecha en nuestro país, en teoría, y pues sí, en teoría, ¿no? Era la derecha conservadora, que era la que en teoría estaba más apegada a todo el tema religioso, hablando específicamente del tema del catolicismo, ¿no? Y cuando hablamos acerca de la izquierda, inicialmente, hacíamos referencia a, en teoría, un tema de equidad, un poco más de libertad. El pensamiento religioso no está presente. Sin embargo, ahorita no podemos hablar acerca de derecha y hablar acerca de izquierda de ninguna manera, ¿no? Van a venir las elecciones el siguiente año y la verdad es que yo digo, Dios nos libre. Ahorita los de Morena se están peleando, no lo van a subir a internet, ¿verdad? Ahorita los de Morena se están peleando por quién va a ser su candidato. Y a mí eso se me hace tan absurdo. Y ahorita ahí andan entre el PAN a ver quién es su mejor candidato y a ver quién le hace frente a Morena, ¿no? Y ahí están los del PRI que medio hacen como que le hacen, ¿no? Ya andan ahí perdiendo credibilidad en gran parte del país y etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué voy con esto? Que la realidad es que como creyentes no nos tenemos que enfocar entre derecha y izquierda. La realidad es que ni siquiera la Biblia habla acerca de derecha y izquierda. O sea, creo que cuando yo comencé a reflexionar al respecto me dio mucha tranquilidad porque decía, es que cuando yo voté por el cabecita de algodón, ¿no? Yo decía, es que ¿cómo voy a votar por alguien que es de izquierda, yo siendo cristiano, ¿no? Pero por un lado decía, es que pues ahí estaba el PAN y el PAN me defraudó, ¿no? Se andaba emborrachando y haciendo cosas que no debía y también robaba. Luego decía, bueno, el cabecita de algodón le quedan como 5 años de vida, entonces, pues ¿qué proyecto de vida va a tener? O sea, ¿cuánto dinero se puede robar en 5 años? Se va a morir tarde o temprano, ¿no? Yo decía eso. Decía, bueno, ¿qué tan ambicioso puede ser alguien que le quedan como 5 años de vida? La gente te puede sorprender. Entonces, yo decía, bueno, es que no se trata de pensar en derecha o izquierda, en primera, ¿no? La cita de Romanos, volviendo al tema, a la cita que les estaba mencionando hace un momento, la cita de Romanos habla acerca de Pablo sabiendo y reconociendo el sistema político que estaba teniendo en ese entonces. Hay que entender un poco en el contexto en el cual el personaje se encuentra. Entonces aquí estamos teniendo un Pablo que le estaba hablando al pueblo de Israel, al pueblo judío y a todos los gentiles, que de alguna u otra manera, y eso creo que lo vivimos actualmente mucho, ¿no? Pablo le decía, a ver, todos ustedes los que están ahí tienen que pagar sus impuestos y tienen que hacer de alguna manera lo que políticamente el gobierno nos solicita, ¿no? Que sí tienes que pagar, no sé, la verificación, etcétera, 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 ¿no? Lo que políticamente creo que deberíamos de hacer, ¿no? Pagar nuestros impuestos con Hacienda, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque nos roben mucho, etcétera, ¿no? Así. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo en pocas palabras. Yo me preguntaba, ¿cómo podría ser una forma de vivir en el espíritu obedeciendo al emperador romano idólatra y despiadado que estaban teniendo en ese entonces? Ahora, entendiendo un poco del contexto de lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿no? En ese entonces estaba siendo gobernado por los romanos, ¿no? ¿Quiénes fueron los que crucificaron a Jesús? Los romanos. ¿Con quién tuvo pleito Jesús constantemente fuera del tema religioso? Con los romanos. Gran parte, pues yo creo que todo el caminar de Jesús y los conflictos políticos que tenía eran con los romanos. Y aquí el Pablo nos está diciendo, a ver, tienen que obedecer, ¿no? De alguna manera
tienen que obedecer, aunque sus acciones de alguna u otra manera también dijeran otra cosa, ¿no? Pero ellos decían, bueno, es que como yo voy a obedecer y le voy a dar al gobierno mi dinero. Y él les está diciendo, ¿saben qué? Es que por ahí no va. O sea, yo sé que ustedes no son de este mundo, ¿no? Son de Dios, el reino real, ¿no? El reino de Jesús está allá arriba, no está aquí. Pero piensen tantito, aunque su gobierno no sea mi gobierno no sea de este mundo, el gobierno de Dios no sea de este mundo, tienen que obedecer las leyes terrenales. Y eso causaba mucho conflicto porque los cristianos que se estaban formando pues se creían de alguna manera con todo el poder de hacer lo que les venía en gana. Y esto sucede actualmente, ¿no? ¿Cuántos cristianos no pagan sus impuestos como deben de ser? Miren, hace poquito me di cuenta que debo como 4,000 pesos de fotomultas. No manejo tan rápido, de verdad. O sea, el límite son 50 y yo manejaba 60, una cosa así. Pero bueno, yo tarde o temprano voy a tener que pagar pues la transgresión que yo hice, ¿no? O sea, manejar exceso de velocidad. Aún así el gobierno te digan y que te mete goles, etcétera, pues yo tengo que responder de alguna u otra manera. Eso es lo que Pablo les está diciendo en ese contexto. Ahora, ese es un tema de egocentrismo también. Aunque no seamos de este mundo, porque me he topado, inclusive hasta tristeza me da muchos jóvenes que dicen, es que no voy a estudiar porque mi reino no es de este mundo y es del reino de Dios, ¿no? Y es una frustración porque ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que estamos propiciando actualmente? Que todas las leyes, que los trabajos, el trabajo que nosotros llamamos secular, no me gusta mucho la palabra, pero el trabajo que llamamos secular, en la vida cotidiana, los puestos donde se toman decisiones, ¿a quiénes se los entregamos? A la gente que no tiene a Jesús en su corazón. Es por eso que todo el tiempo se están promulgando leyes que van en contra del reino de Dios. Porque hace mucho tiempo se dijo que no estudiaran porque ya venía Jesús. Y yo pensé que esto ya había terminado yo tengo como 15 años casi en la iglesia y eso según yo lo decían hace 15 años atrás, pero me di cuenta que no, que actualmente hay muchos que dicen, es que no estudies porque tu reino no es de este mundo, sino del reino de Dios, ¿no? Y nos enfocamos a generar ministerios eclesiales. Eso no estoy diciendo que esté mal. La iglesia tiene que continuar, ¿no? Y Jesús nos dice a todos, Dios nos dice que nos tenemos que congregar. Eso es bien importante. Los ministerios del templo son importantes. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para impactar allá afuera? Hace tiempo leí un libro acerca de transformación social y nos damos cuenta que los que realmente hicieron transformación social en África, en Europa, fueron cristianos, pero eran muy poquitos. Fue alguien que se levantó y dijo, pues no voy a permitir que esto suceda, ¿no? Que esto siga continuando, esta corriente siga continuando. Y se levantaba y hacía que se generaran leyes mucho más equitativas, ¿no? Pero es importante que nosotros estemos en lugares o en posiciones que se tomen decisiones. Muchos deciden entregárselo al diablo y creo que, y bueno, esto se me hace bastante fuerte, ¿no? Deciden entregárselo al diablo, al mundo, porque escuchamos en algún momento la cita que dice lo del César al César y lo de Dios a Dios, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco acerca de a qué se refería específicamente con este texto. Pero muchos justificaron el hecho de no estar en lugares donde tenemos que tomar decisiones para que otros tomaran ese lugar. Y creo que por eso México está como está. Me escuché como mi mamá hablando así. Por eso México no progresa, ¿no?
Pero yo creo que por eso México está en estas condiciones. Porque nosotros, y creo que me incluyo, no estamos en lugares de toma de decisiones importantes. Y se las entregamos a que alguien que roba, a que alguien que opta por la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuántos creen que Estados Unidos es una nación cristiana? Levante la mano, ¿cuántos creen que Estados Unidos es una nación cristiana? Ok, va. Ya puedes bajar tu mano. Okay. Creo que Estados Unidos, respetando tu opinión, yo creo que Estados Unidos no es una nación cristiana. ¿Por qué creo que Estados Unidos no es una nación cristiana? Por mucho tiempo creímos, o bueno, yo me acuerdo que escuché mucho tiempo, no es que Estados Unidos es una nación cristiana, que porque ahora que estuvo Trump, pues se lanzaron mensajes muy bíblicos y cantó el coro mormón y no sé qué tanta cosa se hizo, Y muchos creen que Estados Unidos es una nación cristiana. Sin embargo, yo creo que Estados Unidos no es una nación cristiana. Es bien diferente. Ahora yo les voy a voltear la pregunta. ¿Acaso no muchos de los fundadores de Estados Unidos generalmente creyeron en la Biblia? Y yo creo que muchos de los fundadores de Estados Unidos sí creyeron en la Biblia. Sin embargo, eso no significa que Estados Unidos sea una nación cristiana. Es lo mismo que México. Yo no creo que México sea un país católico, porque ni siquiera en sus leyes hay catolicismo. O sea, leemos las leyes y yo creo que es más un estado laico. Y bueno, para cómo vamos, creo que va con esa línea que un país católico. Aunque todos diciembres cantemos la guadalupana a todo pulmón, Pero yo no creo que México sea un país católico. Las leyes inicialmente con Estados Unidos y la manera en la que se comenzó a crear, transformar, construir Estados Unidos, sí habían temas bíblicos. Y sí, en su fundación sí hubo gente que se levantó y hablaron acerca de la Biblia. Eso sí. Pero el hecho de que hablen de la Biblia no significa que el país entero sea un país cristiano. Ahora, tengo otra pregunta. Las creencias cristianas proporcionaron la base para muchos de los valores culturales que todavía tienen muchos ciudadanos de los Estados Unidos hoy en día. ¿Sí o no? O sea, aquí no importa si estás bien o mal. Como lo dije al principio, vamos construyendo el tema, ¿vale? Las creencias cristianas que proporcionaron la base de muchos de los valores culturales que todavía tienen muchos ciudadanos en Estados Unidos hoy en día, ¿tú qué crees? ¿Que sí o que no? Ok. Las creencias cristianas proporcionaron la base para muchos de los valores culturales que todavía tienen muchos ciudadanos en los Estados Unidos hoy en día. Puede ser que sí y puede ser que, pues que no, O sea, depende, O sea, yo creo que depende, Depende mucho de qué manera lo estemos mencionando. Ahora, me surgió otra pregunta. ¿Promueve el gobierno de los Estados Unidos el cristianismo como religión nacional? Ahorita con ese Joe Biden, Estados Unidos es promovido como una nación cristiana. Levante la mano quien cree que sí. Levante la mano quien cree que no. Levante la mano quien no tenga idea. Ok, eso es válido. Yo creo que no. ¿Y por qué creo que no? En primera, por el tipo de leyes y de política que se está generando en Estados Unidos. Ahorita les mencioné acerca, ¿y por qué menciono Estados Unidos? Porque Estados Unidos a nivel internacional, Jesucristo, a nivel internacional, muchos creen, o bueno, yo creo que en México, muchos creen y etiquetan a Estados Unidos como una nación cristiana. Es por eso que yo creo que es bien importante
tener cuidado mucho con el lenguaje y la manera en la que nosotros interpretamos las cosas. Interpretamos el gobierno, interpretamos la política y interpretamos los movimientos sociales y el movimiento que se está dando en Estados Unidos y en cada nación. Ahora me surgió otra pregunta. ¿Es la creencia en los valores cristianos la perspectiva dominante promovida por el gobierno, los medios de comunicación y las universidades en los Estados Unidos hoy en día? Otra vez, ok, va. ¿Es la creencia en los valores cristianos la perspectiva que domina, promovida por el gobierno, los medios de comunicación y las universidades en los Estados Unidos hoy en día? Yo creo que no. ¿Por qué creo que no? Primero, por el tipo de políticas y de gobierno que estamos teniendo hoy en Estados Unidos. Con el tema de migración y todos que han sido bien crueles con México y con toda Latinoamérica, ¿no? Creo y estoy bien convencido que aunque en la fundación inicialmente alguien dijo, pues vamos a poner la Biblia y hacen juramentos con la Biblia, ¿no? Eso sí se me hace padre, ¿no? Sin embargo, nos damos cuenta que ya hay más universidades que han quitado la Biblia y que promover el tema del cristianismo en Estados Unidos ya es así como de cuello, ¿no? Exacto. Ya en Estados, bueno, también aquí hay en México un par de iglesias inclusive ya gay, declaradas gay, por aquí cerca, o sea, están aquí en el centro de Guadalajara hay una, y todo el tema de la diversidad. Y en Estados Unidos, pues bueno, yo creo que si aquí estamos así como estamos, yo creo que en Estados Unidos está más, ¿no? Ahora, uno de los cuestionamientos que yo me hice es ¿por qué Dios ha permitido que los gobernantes lleguen al poder? Y me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Por qué Dios ha permitido que los gobernantes, simplemente que el cabecita de algodón haya llegado a la presidencia? ¿Por qué creen? Porque ya era la tercera la vencida, ¿no? No se crean. ¿Por qué creen que Dios ha permitido que los gobernantes hasta este momento lleguen hasta donde han llegado? Para probar nuestro carácter y forjarnos. ¿Por aquí alguien levantó la mano? Vamos, chicos, algo que crean. ¿Por qué Dios ha permitido? Ok, consecuencias del pecado. O sea que no depende de Dios, sino depende de nosotros, o sea, de nuestro pecado, ¿o cómo? Ok, va. Ujú. Ok, va. Ok, va. Va. ¿Que el diablo tenga más poder que Dios? ¿O cómo? No te escuché. Como que sí te entendí. Ajá. Por el poder del diablo. Resumido, ok. Va. Aquí alguien más que, ¿por qué Dios ha permitido que suceda? Ok, tú dale, tú dale. Ajá.
Ujú. Ok, hacer la diferencia en el mundo. Ok, va. ¿Y Tamar? Ok, ok, va. Excelente. De hecho, precisamente acabas de hacer que me acordara de algo, ¿no? El voto en el pueblo cristiano es bien bajo. Llega las votaciones y aparte porque son en domingo, ¿no? Este, y me da mucha risa porque los sacerdotes igual y te dicen que votes por el PAN, que votes por ¿qué? Por el color del cielo, una cosa así. El cielo es azul, entonces sabes que tienes que votar por el PAN. Y en el mundo cristiano he escuchado muchos líderes religiosos que dicen, no, pues es que no hay que votar porque mi reino no es de este mundo, simplemente, ¿no? Ya posteriormente nos estamos quejando de todo el tipo de políticas y de que por qué ganó Andrés Manuel y que por qué, etcétera, 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 ¿no? Creo que nuestro voto debe ser siempre justificado, ¿no? La abstinencia también tiene que ser una decisión, pero creo que si nuestra abstinencia no es una decisión pensada, también tiene de alguna u otra manera repercusiones más adelante y lo vemos con el gobierno que tenemos actualmente, ¿no? Ahora, cuando estaba haciendo este tema, yo me cuestionaba un montón de cosas aparte de la que ya les dije. ¿Acaso Dios llamó o nombró a Vladimir Putin para ser presidente de Rusia? O sea, Dios llamó y puso a Vladimir Putin como presidente de Rusia. O Dios llamó, nombró a Kim Jong, el loco este presidente de Corea, Corea del Norte. ¿O Dios acaso divinamente puso a Biden como presidente? ¿Ustedes qué piensan? Yo realmente creo y estoy bien convencido que aunque Dios realmente no los llame y los ponga en posiciones de poder, de alguna manera también da la elección a nosotros para, para elegir a quienes nos van a gobernar. En el principio estaba Adán, y me encanta esta cita, y le dice que en sus manos estaba el control de todo, ¿no? Y que le tiene que poner y que tiene que sojuzgar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sigue hasta la actualidad. Yo creo que Dios no es de esa manera, Dios no es un anarquista loco o no es un impositivo que diga este sí y este no. Con el pueblo de Israel era funcional. Inclusive cuando leemos la historia de Saúl, el pueblo decía, Dios, pues danos a quién, danos un rey, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta cuáles fueron las consecuencias con el rey Saúl, ¿no? Posteriormente, Dios forma a David y vemos el camino que tuvo David.
Y a mí me gustaría que viéramos estas dos diferencias, cuando Dios elige y cuando la gente elige, ¿no? Sin embargo, siempre en nosotros va a estar la elección. Y eso es bien importante que nosotros lo consideremos. En nuestras manos está la elección, y ya lo dijo Itamar hace un momento. Nuestro voto, y que no me gustaría que nos centráramos sobre todo en el tema del voto, sino vamos a ver más adelante. Nuestro voto, realmente el tema político, el tema de las leyes están en nuestras manos. Y ya hace un momento se los dije, Dios nos lo deja en nuestras manos, y yo creo que los tiempos que nosotros estamos viendo actualmente es ausencia de gente que no se ha levantado en lugares de toma de decisiones, simplemente. Nos quejamos un montón de, ay, es que los libros de texto. ¿Cuántos sabían que bueno, pues no son papás, pues, pero los padres de familia de una escuela se pueden organizar y hablar con la escuela y pueden hacer elección de los libros de texto? Pero dejamos y tenemos un menor porcentaje de presencia en las escuelas porque creemos que eso es, ahí lo dejamos, ¿no? Igual con el tema del gobierno, creo que en este tiempo debe haber creyentes cristianos con valores del reino, porque hace un tiempo por ahí salió un candidato aquí en Guadalajara, ¿no? Que según era cristiano, yo no lo sé, pero no sé qué tanto ejercía el cristianismo, y me gusta decir ejercer el cristianismo porque es como un tema de, no sé, yo soy psicólogo, ¿no? Entonces, es como un tema de ejerzo la psicología, así es, ejerzo el cristianismo. Yo creo que hay gente que no ejerce el cristianismo que diga que son cristianos. Se levanta y bueno, hace todo un movimiento y todo el tema de los votos, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, cuando el candidato o alguien que está dentro de la política, no, aunque diga que es cristiano y no tiene los valores del reino, el resultado que está más adelante va a ser catastrófico. Porque el punto aquí no se trata de ser cristiano o decir que eres cristiano, ¿no? Cuando yo estaba en la preparatoria tuve un compañero que se decía que era cristiano y decía un montón de groserías. Y luego después me dijo, oye, como que tú eres diferente, como que pareces que eres, como creo que eres cristiano, ¿no? Porque me vio la manera en la que yo me comportaba. Le dije, sí, yo soy cristiano. Yo también soy cristiano, ¿no? Pues tampoco creo que ejerces. Es lo mismo. Creo que se trata de tener una visión del reino en cada lugar y posición que nosotros estemos, porque si no, de lo contrario le entregamos al diablo las políticas, las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora yo me cuestionaba, a ver, ¿Dios respalda personalmente a cada líder que gobierna cada nación? Absolutamente Dios no lo respalda, ¿no? Dios permite, y Dios es el que quita y da la vida. Y Dios permite que, así como la gente lo eligió, bueno, yo sé que hay en otros países que no es tanto así, que bueno, fue por imposición y hay golpe de estado, etcétera, ¿no? Pero aún así respeta la decisión humana y le pone ciertos límites, ¿no? Yo me estuve cuestionando mucho cuando estaba haciendo este tema. Decía, bueno, es que ¿por qué México está como está? Ahora voy a leer Marcos 12, del 13 al 17. Dice, después los ancianos enviaron a algunos fariseos y partidarios de Herodes para hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres imparcial y no tienes favoritismos. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? ¿Debemos o no pagarlos? Jesús se dio cuenta de su hipocresía y dijo, ¿por qué intentan atraparme? Muéstrame una moneda romana y les diré.
Cuando se lo dieron les preguntó: ¿a quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo Jesús, entonces den al César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Y su respuesta los dejó asombrados. Y aquí era lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Y esta parte se me hace bien importante. Aquí ellos, de alguna manera, y como lo hicieron durante el ministerio de Jesús, es que buscaban de alguna manera que Jesús se levantara en contra del gobierno. Que realmente yo creo que Jesús solamente una vez dijo que mi reino no es de este mundo, ¿no? Y ya, y todo el tiempo estuvo callado. Sin embargo, en este contexto, Jesús les está diciendo: denme una moneda. ¿Y a quién le pertenece esa moneda, no? Y es lo que todo creyente debemos de entender. Tenemos que hacer nuestras obligaciones en cuanto a leyes, en cuanto a la política que presenta nuestro país. Sin embargo, no significa esto que nosotros seamos partidarios más de alguna de las leyes que se promulgan en nuestro país, como ya lo mencionamos hace un momento, ¿no? Y esto creo que da mucha libertad cuando vemos que hay políticas tanto en nuestro estado como ya en gran parte del México, ¿no? Donde se promulga el matrimonio igualitario, donde vemos libros de texto que son una porquería, ¿no? Donde se promulgan leyes a favor de agendas o movimientos LGBT, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque nosotros aquí nos está diciendo, sí, tenemos que ser responsables con lo que el gobierno nos pide, pero esto no quiere decir que nosotros no nos podamos levantar en contra de lo que el gobierno dice y en contra de lo que el gobierno está promulgando. Ahora, ¿de quién pertenece toda la gobernanza? De Dios. De Dios es el gobierno, de Dios realmente es este mundo, ¿no? Aunque el príncipe de las tinieblas, etcétera, después de todo, de Dios pertenece este mundo, de Dios nosotros le pertenecemos. Y aunque nosotros tengamos de alguna u otra manera a alguien que nos gobierna, ni siquiera me animo a decir que es un representante, porque yo no creo que Andrés Manuel me represente. Ay, está bien fuerte esto, ¿no? Ni tampoco otro político, yo no creo que me representa. El que me representa en mi vida es Jesús. Y de aquí es una manera de desligarnos de las políticas que actualmente se están lanzando constantemente. Ya hay cuatro puntos que me gustaría mencionar acerca de este texto que leímos. Primero, aunque la imagen del César pues le pertenece al César, es importante que nosotros pues hagamos nuestras aportaciones. Y la segunda es que Jesús realmente rechaza la pasividad política. Tercera, en otras palabras, los seguidores de Jesús pagan impuestos. Jesús enseña que no vamos a ignorar al gobierno, no vamos a absolvernos de las responsabilidades con el gobierno. Y la cuarta, mantenemos al gobierno en la perspectiva adecuada según lo que Jesús nos dice a nosotros. Y esto se me hace bien importante porque muchos cristianos se desligan del tema político y se desligan de las leyes y del gobierno. Porque precisamente, y yo creo que malinterpretamos lo que este texto nos está diciendo. Y aquí Jesús, yo veo un Jesús indignado constantemente con el tema político. ¿Quiénes fueron los que crucificaron a Jesús? Los romanos. Y Jesús más de alguna vez se indignó. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús? Y me encanta la propuesta de Jesús todo el tiempo. Jesús veía por las mujeres que no estaban favorecidas en ese contexto. Jesús volteó a ver a aquellos enfermos que no estaban favorecidos en ese contexto. Jesús volteaba a ver a aquellos que estaban atados por un tema económico, etcétera, 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 ¿no? Jesús volteaba a ver a los niños, que en ese contexto parecía que el mundo que estaba presente en ese entonces, y que yo creo que sigue presente, voltear a ver a los niños era un acto heroico,
porque el mundo estaba construido para los adultos. Y vemos todas las construcciones que están a nuestro alrededor, están construidos para la gente adulta, ni siquiera para los niños. Ustedes díganme si saliendo de aquí y volteamos a ver la avenida, es un lugar seguro para un niño. En aquel entonces estaba igual, ¿no? Entonces aquí vemos un Jesús que dice, a ver, vamos respetando el tema político, vamos haciendo nuestras aportaciones. Sin embargo, aunque tu gobierno seas un gobierno corrupto, idólatra, etcétera, 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 no estoy a favor de ti y me indigno, pero ¿cuál es la propuesta de Jesús? Voltear a ver a aquellos que no eran favorecidos en la sociedad. Y miren, a veces Jesús ni siquiera decía tantas cosas. Jesús iba y la levantaba. Como la mujer que había pecado, ¿no? Y que yo creo que Jesús en algún momento pensó, ¿dónde está el hombre que también pecó, no? Ese es Jesús. Y yo me cuestiono, ¿por qué nosotros constantemente decidimos entregar al diablo nuestra sociedad? No sé tú, pero yo amo mucho a mi país. Yo amo ser mexicano. Y me encanta que en cualquier parte del mundo que nosotros vayamos, va a haber un mexicano. Y aún así con cada mundial hagamos el oso y que anden haciendo graciosadas con el fuego que nunca se apaga, ¿no? Por ahí algún mexicano dijo, ay, a que sí se apaga, ¿no? Y pues se le ocurre apagar la mecha olímpica, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gusta y disfruto y amo mi país. Y porque amo mi país, es importante que nosotros no le entreguemos nuestra sociedad al diablo. Y que nos paremos y que comencemos a usar nuestra voz. Que nos quitemos de nuestra mente es que Jesús dijo que no somos de este mundo. Pues sí, no somos de este mundo, porque si así no lo fuera, Jesús no nos los hubiera dicho. Y Él está construyendo allá una vida eterna. Y Jesús no nos está diciendo que porque haya una vida eterna no nos tengamos que preocupar por lo que sucede aquí, porque si no, no tendría caso todo el esfuerzo que hizo Jesús aquí en la tierra. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad con el gobierno? Y son 3 aspectos bien sencillos que me gustaría que nos lo quedáramos en la mente. Primero, todo el tiempo hacer justicia. Al principio, el trabajo del gobierno es que castigar a aquel que hace lo malo, aquel que se corrompe, y así lo leímos hace un momento, castigar a aquel que se corrompe. Pero ese es el trabajo del gobierno, ¿no? Ya sabemos que el gobierno se corrompe y que roban y que hay millones de pesos y que ya fulanito de tal hizo tal cosa y que el expresidente fulanito de tal ya está en España, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el trabajo del gobierno. Y aunque el gobierno no haga lo que tiene que hacer, yo estoy bien seguro que el día de mañana Dios le va a demandar a nuestros gobernantes el trabajo que hicieron aquí en la tierra. Y eso me da mucha tranquilidad. Espero el día de mañana cada expresidente que se robó un montón de dinero se arrepiente en el nombre de Jesús. Porque muchos de ellos inclusive han corrompido a niños y han corrompido sociedades, ¿no? Y lo vemos el día de hoy con el tema de los libros de texto. Quieren corromper nuestra sociedad. Sin embargo, a nosotros nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer justicia como la justicia que la que hizo Jesús. Y la segunda es que todo el tiempo tenemos que promover el bien. Y la tercera, bien sencillo, es castigar el mal. Realmente Dios no nos está pidiendo mucho. Una visión del reino es precisamente esa. Hace tiempo tuve la oportunidad de estar ahí con un partido político, ¿no? Que posteriormente me decepcionó bastante, pero pues ahí andábamos con el tema del partido político y cómo se hacen las cosas, etcétera, ¿no? Y decían, bueno, es que alguien, un cristiano, que estaba muy cerca del presidente municipal en turno, de un municipio de aquí de Jalisco,
estuvo muy cerca de él, y cuando fue todo el tema del matrimonio igualitario y de la adopción homosexual y todo eso, la adopción de matrimonios homosexuales, él le dijo al presidente municipal: oye, no lo hagas. Mira que esto y esto y esto y esto, ¿no? Y el presidente municipal dijo: bueno, no lo hacemos. Había mucha presión en ese entonces de los movimientos contrarios, pero el presidente municipal no lo hizo. Llegan las elecciones de hace 4 años, 3 años, y en ese entonces decimos: bueno, es que queremos que cristianos estén en posiciones donde se toman decisiones, con una visión del reino de Dios. Entonces, muchos cristianos entraron a puestos dentro del gobierno, que a mí me pareció bastante bueno. Y ellos decían: es que queremos cristianos que no se corrompan y que por el tema económico no vayan a ceder. Porque esa es otra, ¿no? ¿Cuántos cristianos no he visto que se corrompen porque les dan 100 pesos? U otro cheque con un poquito más de cifras. Y eso se me hace bien delicado, porque ellos están viendo dinero y el gobierno está viendo políticas donde vienen a destruir la familia. Y a mí me pareció bastante bueno la idea, ¿no? Decir, bueno, es que es bueno que los cristianos estén en posiciones donde se toman decisiones. Y ellos decían constantemente: queremos a jóvenes o creyentes que tengan una visión del reino. Y a mí se me quedó en mi vida, y lo llevé a mi trabajo y a cualquier lugar donde yo estoy: tener una visión del reino de Dios. No se trata de votar de izquierda o derecha, porque el partido político realmente nos va a decepcionar. El gobierno tarde o temprano nos va a decepcionar. Leemos la historia y vemos Apocalipsis y ya sabemos cuál es el resultado de todo esto. Tarde o temprano nos va a decepcionar. Hay batallas, hay peleas que yo creo que ya perdimos, pero hay guerras que nosotros la tenemos ganada. Y es bien importante que nosotros lo tengamos en mente. Hay políticas públicas que definitivamente en algún momento se van a dictaminar, ¿no? Como todo el tema del matrimonio homosexual, etcétera, 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 que ya está, o sea, prácticamente ya está en cada rincón de nuestro país, que es una batalla que nosotros ya perdimos. Y es triste porque ya la perdimos. Anda, aquí está lloviendo. Yo creo que son peleas que nosotros ya perdimos, pero la guerra todavía no la hemos perdido. Y eso es bien importante que nosotros la tengamos en cuenta. Que aunque haya batallas que ya nosotros, de hecho, ni siquiera tenemos que irnos tan lejos, lo que nuestros ojos ven, tenemos que leer un poquito, ¿no? Las escrituras, que ya se da en cada rincón de nuestro país. Sin embargo, la batalla que todavía no perdemos y que creo que no vamos a perder viene más adelante. Pero no tenemos que quedarnos con los brazos cruzados. Que en cada área de nuestra vida tenemos que tener una visión del reino, ser íntegros, tener justicia, amor por la libertad, por la bondad, por el amor y por el cuidado de nuestra familia. Cuando pensamos en partidos políticos, definitivamente, yo pensaba cuando estaba construyendo el tema, yo decía, bueno, es que si pienso en partidos políticos, definitivamente pienso en corrupción. Si pienso en cada uno de los partidos políticos que tiene nuestro México, yo pienso en corrupción. El cambio ni siquiera está en el gobierno, y eso se me hace hasta bastante triste. Queremos que el cambio de nuestro país esté en el gobierno y nos quedamos con los brazos cruzados. Me da mucha risa, y cada que voy a platicar con mis abuelos, ¿no? Ellos constantemente hablan, pues, del tema de la política y de las becas del 65 y más y todo este rollo, ¿no? Que es fabuloso, ¿no? Para ellos. Y ellos, bueno, bastante a favor del gobierno actual. Pobrecito Andrés Manuel, yo creo que me va a soñar. Bastante a favor, y ellos decían, bueno, es que mira, que yo creo que el presidente no se da cuenta de la gente que tiene a su alrededor, y mira, pues es que ya está viejito, y no.
Y a mí me da mucha risa porque cada que platico con ellos, pues, la verdad es que pues yo les sigo el rollo, ¿no? Pero la realidad es que tenemos que ser bien inteligentes. Estamos a un año de que se vuelvan a abrir las votaciones de nuestro país. ¿Cuántos aquí ya pueden votar el siguiente año? Pues casi la mayoría, ¿no? Yo creo que la mayoría ya puede votar el siguiente año. No sean como Luis, piensen, ¿no? Un poquito más. No se dejen guiar por lo que la tercera es la vencida y que pues investiguen. Pero definitivamente el cambio de nuestro país no está en el cabecita de algodón, no está en el que viene más adelante, ni en Sheinbaum, ni en Marcelo Ebrard, ni en ninguno de ellos. El cambio realmente no está en ellos. Porque si vemos la agenda que cada uno de ellos tiene y nos ponemos a investigar un poquito, no nos tenemos que ir tan lejos, ¿no? Ni siquiera tenemos que ver sus redes sociales y qué es lo que ellos están haciendo. El cambio no está en lo que ellos hacen, sino en lo que nosotros hacemos. Es una corresponsabilidad. Oramos todo el tiempo por nuestros gobernantes y eso me parece bastante correcto, ¿no? Orar porque Dios les guíe y que de alguna u otra manera las políticas o las leyes que ellos pues se dictaminen, ¿no? El Congreso, etcétera, 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 pues realmente pues nos favorezcan, ¿no? Pero el rollo de todo esto es que nosotros se las entregamos a ellos. No votamos porque creemos que pues el cristiano no vota. No hacemos un montón de cosas porque creemos que nuestro reino no está aquí. Y eso mismo en la escuela, en el trabajo y donde quiera que nosotros estamos, se lo entregamos a aquellos que mienten, a aquellos que roban, a aquellos que violentan el mundo, que violentan nuestro país. ¿Cuántos aquí tienen una carrera universitaria o de perdida están estudiando una universidad o una carrera? Bajen la mano. Gracias. Es bien importante que el joven actual se prepare. Aún así, digamos, pues no decido estudiar, quiero ser empresario, me gusta el dinero, quiero ser empresario. También a los profesionistas nos gusta el dinero, nada más que nos cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Aún así decidas ser empresario, que la manera en la que tú te diriges con tus empleados, con tus colaboradores, sea bien distinta, no seas mezquino cuando trates con ellos. Actualmente necesitamos cristianos que estén en empresas que tomen buenas decisiones, que traten bien a la gente, que den trabajo. Necesitamos maestros que estén en las escuelas y que en sus clases esté el reino de Dios. Necesitamos que en las calles, que en los tránsitos, que la policía también haya creyentes en medio de ellos. Necesitamos que en la política también haya creyentes, que no se lo entreguemos al diablo, no porque lo del César al César y lo de Dios a Dios. O sea, realmente esa es una responsabilidad de todos nosotros. Y me gustaría no voy a ministrar, pero sí me gustaría que reflexionaras un poco, ¿no? Que reflexionáramos un poco en el tema que acabamos de construir, que acabamos de compartir. Que pienses cuáles son las cosas, los momentos, las experiencias o los lugares que no has estado, que Dios te ha puesto pero que no has estado y que por alguna situación que tú hayas dicho, no, es que mi reino no es de este mundo, ¿no? Que lo piensas, ¿no? Ni siquiera necesitas levantar la mano, ¿no? Aquí no venimos a ventanear a nadie, ¿no? Porque yo seré el primero que levanto la mano. Pensemos un poco en qué lugares no hemos querido estar porque nos da miedo, porque nos falta preparación. Piensa un poco, ¿en qué lugares has decidido no estar?
¿Qué es lo que te has perdido todo este tiempo? Ahora, me gustaría que generáramos un compromiso. Me encantan los cultos pentecostales y pues saben que soy el coordinador de acá y me encanta, ¿no?, que haya profecía, palabra, se pone bien padre, ¿no? Pero también es bien importante que nosotros también comencemos a usar la cabeza, que también comencemos a pensar. No solamente se trata del corazón, se trata también de lo que hay aquí arriba, ¿no? Y que juntos generemos un compromiso. No generen un compromiso conmigo, ni con Jonathan, ni con Moisés, ni con Leo, los que vamos a estar acá, ni con su pastor. Que sea un compromiso contigo y Dios. Yo creo que estamos frente a un tiempo donde la iglesia apostólica puede estar en lugares donde Dios nos puede posicionar, donde Dios te puede llevar a ti, pero que a veces nos hemos quedado con los brazos cruzados porque nos falta preparación, porque hay alguien allá que no tiene a Jesús en su corazón, está más preparado que yo o que tú. Y que a mí realmente eso me da mucha tristeza, que digo, es que ¿dónde están los jóvenes de la iglesia? ¿No? Creo que a todos nosotros nos debe corresponder prepararnos y no dejarles al diablo nuestra sociedad y nuestras familias. Yo pienso si Dios me permite tener hijos el día de mañana o más adelante, yo pienso por qué mundo le voy a dejar a mis hijos, qué familias les voy a dejar a mis hijos, en qué escuela voy a meter a mis hijos el día de mañana, o si va a ser en homeschool, a qué lugares o en qué empresas van a estar mis hijos, qué sociedad le voy a dejar yo. Y la invitación de esta tarde es: haz todo lo posible, lo que esté en tus manos para prepararte y estar en lugares donde Dios te va a posicionar. Porque yo creo que ya hemos estudiado un montón la Biblia y que decimos, bueno, es que la Biblia dice que somos cabeza y no cola, etcétera, etcétera. Pero muchas veces nos quedamos con los brazos cruzados porque nos falta preparación. Es tiempo de que nos comencemos a preparar y que no le entreguemos al diablo nuestra sociedad y nuestro país. Yo amo mi país, amo al mundo, amo a mi familia y a las personas que me rodean. Y si en mis manos está por dejarles el día de mañana una mejor iglesia, un mejor contexto, y está en mis manos por hacer eso, de mi parte lo voy a hacer. Y me gustaría que también de aquel lado, que de tu parte también lo hicieras, que reflejemos a Jesús en cada área de nuestra vida. Amén. Bien. Okay, va. Pues de mi parte sería todo. Creo que nos llevamos un compromiso mutuo. Va. Mi Dios es que Dios los bendiga, que los guíe, que les dé revelación en todo el tiempo y en cada área de sus vidas. Un abrazo. Con ustedes, Jonathan Martínez.